Muy buenas tardes, apreciados jóvenes. Esta semana continuamos nuestra materia de formación ética en referencia a la continuación de los códigos de convivencia dentro de la sociedad. Estaremos observando y analizando el esquema de las actitudes y las habilidades sociales que uno debe poner atención y en práctica a la hora de relacionarse con las personas o con los demás. El siguiente esquema muestra algunas de las actitudes con habilidades sociales. Así tenemos un lenguaje corporal participativa que se demuestra a través de la responsabilidad, la cooperación, del reconocimiento del otro, del ejercicio del poder de hacer, de la voluntad en poner en marcha alguna actividad, del diálogo. Entonces, dentro de este lenguaje corporal participativa se refiere a que las personas deben tener esta habilidad, sobre todo de responsabilidad, cuando estamos en la casa, cuando nos dicen nuestros padres quizás para levantar la mesa o para asear nuestro cuarto o de repente para hacer nuestras tareas a hora y a tiempo, entonces poner en marcha esa actividad y allí estamos llevando a cabo una de las habilidades que es de la responsabilidad. A su vez, puede ser que los padres nos pidan poder ayudarles en alguna actividad que se está llevando a cabo dentro del hogar y ahí podemos ver que tenemos la cooperación. Unos de los ejemplos de la cooperación podemos, estamos mencionando, existe varios y de distintas formas de cómo podemos cooperar dentro de la familia y también, por qué no decirlo, dentro de la sociedad. A medida que vamos tomando o vamos creciendo, vamos tomando distintas de responsabilidades y distintas formas de ir cooperando con lo que están a nuestros alrededores. Y también del reconocimiento del otro. De repente a esto nos referimos cuando hablamos que un compañero está, hizo bien la tarea o de repente está funcionando, está jugando muy bien en un equipo. Entonces, de reconocer que está haciendo bien las cosas y darles, por ejemplo, un reconocimiento en decirle qué bien que estás haciendo o qué bien lo estás llevando a cabo. Entonces es importante reconocer la actitud positiva de nuestros conocidos, de nuestros amigos o de algún hermano de repente dentro de la familia o de nuestros padres, reconocer el esfuerzo y el trabajo que está haciendo por nosotros para que podamos ir cada día mejorando. Entonces es importante tener, digamos, como estuvimos viendo la clase anterior, que es en relación a esta, esa empatía de darnos cuenta del esfuerzo, del trabajo que está poniendo en práctica y tener ese reconocimiento y hacerlo mención, hay que mencionar eso, para que la otra persona también pueda sentirse, digamos, que está haciendo bien las cosas, las actividades o los deberes. Del ejercicio del poder de hacer y de la voluntad en poner en marcha alguna actividad. Normalmente a eso se refiere que debemos tener una voluntad y poner en marcha esa actividad que se nos ha encomendado. Primeramente, si es una cosa muy compleja, muy difícil, pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine para poder emprender y que ese trabajo, esa actividad que podamos realizar, lo hagamos con mucha fuerza, con mucha fe y con mucho optimismo sobre todo. Entonces,
es el ejercicio de poder hacer, de querer hacer y tener esas ganas y esa voluntad y poner en marcha esa actividad del cual nos han encomendado o por lo cual nosotros nos hemos comprometido. Y del diálogo ya hemos visto bastante también en los contenidos anteriores, en donde hace referencia a que ante todo hay que hablar, digamos, buscar una salida, proponer ideas, proponer soluciones. Entonces, ante cualquier situación, el diálogo debe primar para evitar cualquier tipo de confusiones o bien para poder resolver algún tipo de conflicto en el cual nos encontremos o nos encontramos. Y el lenguaje corporal, digo bien, pluralista, se demuestra a través de las siguientes actitudes: de respeto por los demás, llegar a acuerdos, la solidaridad, la ayuda mutua, del respeto a las reglas, del compartir. Entonces, del respeto a los demás también ya hemos hablado bastante en los contenidos anteriores, donde básicamente, por ejemplo, podemos mencionar que dentro de la escuela o dentro de una reunión de amigos, mientras que el otro compañero la persona a quien está hablando está dirigiendo algunas ideas, algunas palabras, y nosotros de repente también queremos mencionar algo, entonces hay que primeramente escuchar todo, pedir la palabra y luego también proponer nuestras ideas, nuestro parecer y nuestras conclusiones con respecto a un tema determinado que se está hablando o que se está tocando en ese momento. Entonces, es fundamental primeramente la persona que tiene la palabra poder escuchar todo y después decir nuestro parecer. Pero primero debemos respetar también al que está hablando. También de llegar a acuerdos, tener la capacidad de poder consensuar, de llegar a un acuerdo que pueda favorecer a las partes. Entonces, aunque de repente no nos gusta tanto esa idea, entonces buscar a un término medio. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder llegar a algunos acuerdos. Y la solidaridad ya hemos también mencionado en algún contenido, donde es acercarnos de repente a algún compañero que no está entendiendo el tema. Entonces, de poder ayudarles, solidarizarnos, significa también poder encaminar una solución de un tema que el compañero de repente no está pudiendo lograr. Entonces ahí tenemos ya solidaridad y también se relaciona mucho con la ayuda mutua que le estamos haciendo a ese compañero que tiene dificultades para poder lograr entender alguna tarea que ha dado o que se lo ha encomendado el profesor. A su vez, en referencia al respeto, con respecto a las reglas, debemos tener un respeto a las reglas también de dónde vamos, si hay que formar fila para pagar una cuenta, si hay que formar fila de repente para estar en la cantina. Entonces hay que respetar estas reglas que son normalmente reglas generales de la sociedad o de convivencia y hace que esto, digamos, se pueda llevar a cabo para mantener una paz, un orden, una armonía. Entonces tenemos que tener estas habilidades y sobre todo el compartir en acontecimientos, por ejemplo, importantes, Día de la Primavera, Día de la Juventud. Si de repente la institución a donde vamos, por ejemplo, en el caso de que todo se normalice o se normaliza y ya estamos en ese ambiente, entonces es importante compartir lo que se lleva para celebrar, compartir un momento, tener un momento de diálogo, un momento de agasajo.
Entonces, esto es compartir, es reunir, hablar, saber un poco más del otro compañero y sobre todo no discriminar por diferentes motivos no discriminar. Entonces, ese compartir es una habilidad que pueda tener esa persona, por más que el compañero tenga un pensamiento diferente. Entonces, igual hay que acercarse, igual hay que escucharlo, igual hay que, digamos, compartir y no discriminar. Es una habilidad que en referencia a lo que hace a la pluralista. Así también en lo social tenemos ciertas habilidades y esto se demuestra a través de la empatía, de la comprensión social, de la responsabilidad social. Y tenemos como ejemplo cuando un compañero no está entendiendo bien una materia y si nosotros entendemos, podemos acercarnos, ayudarle a esa comprensión. Entonces también podemos decir que acá hay una empatía. Empatía es tener un mismo, ponernos en su lugar. En este caso no está pudiendo entender, quizás esté un poco nervioso, no esté alegre, está disgustado. Entonces podemos acercarnos y darle una mano a la comprensión si por ahí nosotros podemos entender mejor. Entonces acercarnos y darle una ayuda, una mano. Entonces también tiene mucho que ver con la comprensión social y de la responsabilidad social también, que como ciudadanos estamos comprometidos a poder ayudar a nuestro semejante en lo que sea necesario, en lo que se pueda. Entonces también tenemos allí una responsabilidad social, sobre todo a la hora de poder, en el momento de que llegan las votaciones. Una responsabilidad social es ir a votar, cumplir con nuestra obligación de ciudadano de poder elegir un candidato que sea, que tenga una buena propuesta y que pueda cumplir sobre todo por el bien de la nación, por el bien del Estado o del país. Entonces ahí tenemos también una responsabilidad social. Y a modo de ir mencionando un poco más en lo que hace a los códigos de convivencia, a modo de ir haciendo una retroalimentación, se aprende a convivir con los demás en el hogar, el día a día, ese relacionamiento que se hace con los miembros de la familia para posteriormente extenderse ese relacionamiento con la sociedad misma, con otras personas que se encuentran a nuestros alrededores y que normalmente en la escuela, en el colegio, en el club de fútbol, en el donde practicamos, donde estudiamos de repente algún tipo de instrumento o en la clase de idiomas. Entonces, ese convivir, esa educación primeramente y ese comportamiento lo recibimos dentro de la familia para ir luego ponerlo en práctica dentro de la sociedad. Y el punto más importante de ese relacionamiento humano se encuentra básicamente en el diálogo. Por ello es importante que cuando con otras personas, que cuando nos damos con otras personas, entonces ese es fundamental, ese diálogo que nosotros podamos tener cuando haya diferencias, cuando haya alguna disparidad o cuando haya una disconformidad con respecto a lo que no nos gusta o con respecto a lo que se va a llevar a cabo. Es importante hablar, dialogar, sobre todo, como siempre venimos mencionando, dentro del marco del respeto. En este punto tenemos algunos ejemplos al hablar con alguien, qué habilidades debemos tener o cómo debemos encarar. Escuchar sin interrumpir, escuchar todo primero a la persona que está hablando y luego poner nuestro punto de diferencia o nuestro punto de parecer o nuestra opinión con respecto a la situación. O de repente ya queremos
mencionar para que no se nos olvide, pedir la palabra y una vez que se nos dé la palabra, ahí poder referir todo lo que queremos mencionar. Aprobar cuando alguien hace bien las cosas. Es interesante también felicitar, decir a alguien que está haciendo bien las cosas o que está logrando bien o que está logrando un comportamiento adecuado o que está pudiendo resolver algunas actividades o que está logrando algunos objetivos, un campeonato o ha salido de repente poder aprobar un examen dificultoso. Entonces es importante dar esa aprobación de parte de nosotros. A la hora de saludar a la gente, saludar donde uno va a llegar. Si uno va a llegar en el club o va a llegar en el shopping, al portero o llegamos a la institución, al llegar hay que saludar. Siempre es importante tener una cortesía con una sonrisa. Hablar en voz alta, pronunciar correctamente las palabras. Es importante que nuestra voz pueda llegar, que se pueda entender, que se pueda hablar con energía, siempre dentro del marco del respeto. Tampoco gritar, sino en voz alta, para que se nos pueda escuchar nuestras ideas, nuestro parecer. Entonces, también pronunciar bien correctamente las palabras, para que nuestra información pueda entenderse o lo que queramos decir pueda llegar correctamente a los oídos de quienes nos escuchan. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos que erradicar? No debemos de decir, no se debe ser o no se debe realizar. No se debe pronunciar malas palabras, palabras irreproducibles, sobre todo las groserías. Hay que cuidar mucho el vocabulario, no reír de forma burlona, sarcásticamente, con el fin de herir hacia el otro o hacia las otras personas. Hay que cuidar cómo reírse también, no quejarse constantemente y sobre todo evitar excesivo de muletillas o modismos. Son normalmente las palabras que reemplazan para poder buscar mientras tanto otras ideas. Entonces, pero esto del exceso de muletillas o modismos, el exceso de muletillas o de modismos se va a ir mejorando cada día con la lectura, con otras materias que hacen alusión al lenguaje y con el tiempo esto vamos a ir eludiendo, o vamos a ir conociendo o vamos a ir mejorando. Entonces, básicamente todo lo que podemos hacer ahora entonces es no pronunciar groserías, malas palabras, quejarse constantemente o estar criticando constantemente hacia alguien o reírnos de una forma burlona, de una forma sarcástica. Entonces, esto es básicamente lo que no debemos hacer para poder tener una buena convivencia armónica dentro del lugar donde nos estamos desenvolviendo. Bueno, hasta aquí hemos llegado en referencia al contenido de los códigos de convivencia. Para ello vamos a tener unas actividades conclusivas en la plataforma Classroom. Les deseo un excelente día a todos ustedes, apreciados jóvenes.